Hola, buenas noches a todos los que nos ven por la pantalla de Señal Colombia y en streaming a través de rtvcnoticias.com. Bienvenidos a De qué se habla a las 7 de este viernes 23 de abril. Hoy con 4 temas que son motivo de conversación entre los colombianos. Para empezar, hablaremos de las nuevas cepas de COVID-19 en Colombia y en el mundo. ¿Qué tan agresivas y letales son y cómo podrían llegar a colapsar los sistemas de salud? Conoceremos del incremento de enfermedades mentales por la pandemia, que además ya tiene en estado crítico algunos hospitales psiquiátricos en nuestro país. Y conversaremos de los beneficios para los jóvenes que contempla la Ley de Solidaridad. Y para finalizar, la nueva manera como los llamados millennials o centennials están transformando el lenguaje a propósito del Día del Idioma y del Libro. Así comenzamos. Carmen querido, tierra de amores, hay luz y ensueños bajo tu cielo. Y primavera siempre en tu suelo bajo. Qué buena forma de pasar este viernes con esa canción. Hoy se cumplen 27 años de la muerte del maestro Lucho Bermúdez, considerado como uno de los más importantes intérpretes y compositores de la música popular colombiana del siglo XX. Es conocido por haber adaptado ritmos tradicionales como la cumbia y el porro a ritmos más modernos. Fue también condecorado durante toda su carrera con menciones honoríficas, medallas y además en el año 2012 fue declarado como el Año Lucho Bermúdez. Carmen, tierra mía. Es normal que cuando los virus respiratorios se transmiten de persona a persona, pues estos comiencen a mutar y el COVID-19 no es la excepción a la regla. Ya se han detectado más de 7 variantes de este virus y en las últimas 2 horas, 2 nuevas cepas han llamado la atención de los científicos y del cuerpo médico. Algunos expertos pues han asegurado que estas podrían aumentar el número de contagios y además retrasar la recuperación de la normalidad en el mundo. Pero antes de profundizar en este tema, veamos cómo están las cifras de COVID-19 en Colombia a corte de ayer, según datos del Instituto Nacional de Salud. Lo estamos viendo acá en esta gran pantalla. Total de casos activos son 103.389, nuevos casos 19.306, fallecidos al día de ayer 430 y ocupación en UCI en el país 79%. Una cifra que realmente preocupa y por la que estamos hablando de este tema el día de hoy. Pues para hablar de este tema hemos invitado al doctor Jairo Méndez, asesor regional de enfermedades virales de la Organización Panamericana de la Salud, y también al doctor Carlos Álvarez, epidemiólogo y coordinador nacional de estudio de COVID-19 ante la Organización Mundial de la Salud. Muchas gracias a los dos por acompañarnos en De qué se habla a las 7. Empecemos con el doctor Jairo. ¿Qué se sabe de las nuevas cepas de COVID-19, tanto de la brasileña como de la británica? Buenas noches, Daniela y José Fernando y el doctor Carlos Álvarez. Un placer compartir acá con ustedes. Bueno, lo primero que quisiera comentar es que del tema de las variantes, y como ya lo comentó José Fernando, realmente cuando el virus evoluciona, cambia, se generan muchas variantes y de hecho no son 7, son cientos de variantes, de hecho las que ya existen y que se han venido siguiendo desde más o menos febrero, marzo del año pasado, porque es un proceso de evolución que ocurre muy rápidamente. Sin embargo, en los últimos meses y desde diciembre en particular, algunas, como lo mencionan, han llamado la atención en particular por algunos marcadores biológicos que pueden generar algunos problemas eventualmente. Las cepas que tú mencionas, la llamada P1, que se originó inicialmente en Brasil y que fue detectada también en Japón, y la cepa, la que se denomina la 117, que también se originó en el Reino Unido, tienen una característica en particular, y es que se han adaptado muy bien para reconocer las células del tracto respiratorio humano, lo cual les permite entrar de una manera un poco más eficiente, y de esa manera entonces puede ser que se transmitan más
más rápido. Eso quiere decir que efectivamente en un espacio de tiempo, en un periodo de tiempo más corto, si le damos la oportunidad de transmitirse, va a haber una mayor posibilidad de que se transmitan. Sin embargo, también hay que decirlo, no tenemos una evidencia sólida para pensar que estas cepas sean más agresivas o que generen casos más graves. Hay algo de evidencia se encontró con la cepa originada en el Reino Unido, sin embargo, hay algunos hallazgos que son un poco contradictorios, entonces realmente no tenemos una evidencia sólida para decirlo. Y en cuanto a la P1, más allá de que sí se ha visto una mayor posibilidad de transmisión, una mayor transmisibilidad, no se ha visto, digamos, involucrada particularmente en casos más agresivos o más severos. Doctor Carlos Álvarez, ¿en qué lugares de Colombia ya se ha confirmado la presencia de estas cepas y cómo lograron identificarla? ¿Qué proceso surte para que puedan identificar que en Colombia ya existen estas cepas? Bueno, muy buenas noches. Saludo a mi colega doctor Méndez y a ustedes y a los seguidores del programa de que se habla a las 7. Pero concretando, entonces, ¿cómo se hace esto? Básicamente se tiene que hacer un aislamiento del virus, es decir, de las muestras que se toman de las personas, se separa el virus y se pone a cultivar. Y luego que se cultiva el virus, ese virus se le analiza todo su material genético, se saca la hebrita del material genético del virus y se mira cómo está conformada esa hebra. Y se compara la hebra del material genético del virus que se aisló con una hebra original, como para mirar qué tanto esa hebra se ha mantenido o ha cambiado. Y dependiendo de esos cambios que se generan es que se puede decir que efectivamente hay una variante porque hay una, dos, tres o cuatro mutaciones que se presentan. Dicho esto, hay variantes que se han presentado dentro de Colombia. Como decía muy bien el doctor Méndez, es normal que estos virus muten y hay variantes que son descritas en Colombia, que están acá, y probablemente las que preocupan porque ya se han relacionado con mayor transmisión. El caso de la P1 se ha encontrado principalmente en el Amazonas y se han encontrado algunos casos esporádicos en otras ciudades, incluyendo Bogotá, Medellín, Cali, para poner algunas ciudades. Y en el caso de la variante británica, también se han descrito algunos casos ya en ciudades como Manizales inicialmente y probablemente en otras ciudades como el mismo Bogotá y Medellín. Y probablemente es posible que haya en otras ciudades, es importante que lo tengamos en cuenta. Sin embargo, el hecho que estén ahí no significa que sea la cepa que predomina, que esté desplazando a las otras. Eso también es importante porque en una misma ciudad o en un mismo barrio incluso pueden estar circulando diferentes variantes de este virus. Es como si habláramos de forma coloquial, en un barrio podemos tener diferentes tipos de perros. Podemos tener perros criollos, perros Rottweiler, perros pequineses o French Poodle, y algunos son más o menos o son diferentes. Algunos, en el caso del ejemplo que pongo, los de los perritos, algunos pueden ser morder más con mayor frecuencia. Sí. En el caso de estos virus, como dice el doctor Méndez, no se ha demostrado eso. Doctor Jairo, el doctor Carlos menciona las variantes, aquí hablamos también de cepas. ¿Es lo mismo una cepa que una variante y estas producen los mismos síntomas o son otros? Es decir, ¿estas cepas o estas variantes producen los mismos síntomas que las anteriores o van cambiando a medida que se transforman también? Esa es una muy buena pregunta, porque de hecho todo este tema de la nomenclatura ha sido un poco complejo, y lo primero que debo decir es que estas denominaciones como variante, linaje y demás que conocemos realmente no corresponden a una clasificación, a una jerarquía taxonómica oficial de la virología, sino que obedece más a los hallazgos que se encuentran, como lo comentaba el doctor Álvarez, en el material genético. Y por eso no es tan claro y hemos tenido que trabajar un poco la nomenclatura. Cuando hablamos el virus es solo uno, es el virus del SARS-CoV-2, que está clasificado y tiene ese nombre. Cuando el virus empieza a evolucionar, se van generando algunos grupos. Dentro de esos grupos se van, digámoslo así, evolucionando de manera específica y generando mutaciones especiales, que es lo que nos lleva a hablar de lo que se conoce como linajes. Realmente se habla de manera un poco indistinta entre linaje y cepa, pero realmente digamos que el lenguaje más mejor utilizado sería más bien un linaje. Y dentro de esos linajes ocurren entonces estas diferencias. Me gustó mucho el ejemplo que utilizó el doctor Álvarez
en que simplemente se tienen muchos muy parecidos, pero con algunas diferencias, que es lo que llamamos las variantes. Hasta el momento, y como lo comentábamos, la sintomatología cuando se infecta una persona con el virus el original o con cualquiera otra de las variantes que está circulando, la sintomatología clínica es la misma. No hemos visto ningún cambio trascendental en la forma. En el momento, lo único es que se puede transmitir un poco más rápido, pero realmente la forma clínica sigue siendo la misma para cualquiera de las variantes o linajes que se están observando a nivel global. Algunas autoridades territoriales, doctor Álvarez, ya están catalogando este pico como el más fuerte, pero pues una pandemia puede durar años, como ya lo hemos escuchado de diferentes expertos también, y pues al parecer a esta todavía le falta, o sea, cada pico es necesariamente más agresivo que el anterior. ¿Deberíamos prepararnos para el siguiente pico? No necesariamente la afirmación en que el pico siguiente sea más grande o sea peor. Definitivamente lo que tendría que pasar es que mientras haya virus circulante y personas susceptibles, pues hay un riesgo de que estas dos poblaciones se encuentren y haya aumento de casos. Pero definitivamente lo que hace que cambie ese número de casos es que el virus cambie, como ya hemos venido diciendo, no lo hemos visto hasta ahora, o que las personas o el comportamiento cambie. Y a mi modo de ver, eso es lo que más ha afectado en esta tercera ola. Es decir, nuestro comportamiento ha cambiado. Si nos comparamos cómo era nuestra movilidad y las medidas que tomábamos hace un año a las que tomamos ahora, pues definitivamente por agotamiento, cansancio, porque nos aburrimos o porque ya no creemos en las medidas o lo que sea, ha hecho que tengamos un cambio comportamental que es, a mi modo de ver, la principal razón por la cual en este momento tenemos un incremento de casos en personas que definitivamente pues se estaban protegiendo y que seguían siendo susceptibles y por lo tanto en este momento cuando se enfrentan al virus se pueden contagiar. Doctor Méndez, ¿el incremento de casos de COVID-19 se debe a la llegada de estas nuevas cepas o es por cuáles razones? Mira, realmente es algo multifactorial. Son muchas las cosas que se están, digamos, uniendo al mismo tiempo. Y entre eso están, sí, la evidencia de que en algunas áreas geográficas, como por ejemplo en Brasil, en el área de Amazonas, en Manaus particularmente, hubo un rápido incremento por la presencia de la variante P1. Sin embargo, como lo comentó el doctor Álvarez, por ejemplo, en Colombia se ha detectado la variante P1, sin embargo, no ha sido el factor, digamos que el virus que predomina o que ha logrado generar un nicho. Entonces, eso demuestra que son muchos los factores que realmente están actuando en este momento. Y quiero hacer eco a lo que acaba de decir el doctor Carlos Álvarez, que me parece fundamental. Y el problema más grande que tenemos acá es que de alguna manera hemos cambiado nuestro comportamiento y de alguna forma nos estamos relajando, tal vez porque pensamos que ya hay vacuna, que ya nos va a llegar y estamos empezando a relajarnos o por cansancio, como lo decía el doctor Álvarez. Y quiero hacer mucho énfasis en esto. ¿Por qué? Porque no importa las variantes, no importa que se transmita más fácil, las medidas de protección y las medidas de distanciamiento y las medidas de control en salud pública siguen siendo exactamente las mismas. Debemos mantener el uso de la mascarilla, debemos mantener el distanciamiento social, evitar las aglomeraciones. Todas estas medidas deben ser mantenidas independientemente de las variantes que estén circulando, porque todas estas van a servir para evitar la transmisión, que al final es lo que debemos evitar. Entonces, Sí. eso es básicamente lo que deberíamos enfocarnos en ese momento. Pues en las últimas horas, India superó los 300.000 casos diarios de COVID-19, mientras que el oxígeno, por ejemplo, empezó a escasear en el país, situación que se suma a la crisis por la saturación en el sistema de salud bastante precario. En las redes sociales, pues ya se han registrado diferentes imágenes de personas agolpadas en las puertas de los centros médicos. En las últimas horas también vimos cómo en un hospital pues se generó un incendio y esto complica aún más la situación. Doctor Carlos Álvarez, ¿qué está pasando con la situación en la India? ¿Por qué se desbordó el virus en ese país? ¿Hay algo en particular? No, yo creo que es la misma dinámica de estas pandemias. La India, específicamente ciudades como Nueva Delhi, son ciudades que tienen cerca de 30 millones de habitantes, más o menos
es lo que tengo entendido, y son ciudades en las cuales pues entre más densamente pobladas sean las personas, una vez empieza a circular el virus, pues empieza a tener mayor capacidad de afectación. Y también como ocurre con nosotros, pues a medida que pasa el tiempo, las medidas que se están tomando no farmacológicas, es decir, todo esto de los distanciamiento físico, cuarentenas y otras medidas, pues también hace que se prolongan y las personas empiezan a tener menos observancia, y esto hace que en un país con una situación de bastante población y con un sistema de salud que probablemente tiene limitaciones más fuertes que lo que tenemos en América Latina, hace que pues se ocurran este tipo de situaciones, y es a lo cual también nosotros debemos evitar, ¿no? Porque también hablamos a veces de ejemplo de la India, o veíamos en el año pasado lo que pasaba en el norte de Italia, en mismo España y en el mismo Nueva York, y más cercano lo que pasaba en Guayaquil o Brasil o Perú. Entonces me parece que son signos para que lo tengamos en cuenta. El problema es que si nos relajamos, sabemos que este virus, un porcentaje de personas termina hospitalizada, y un porcentaje requiere cuidado intensivo y requiere oxígeno. Y en un momento dado en que todos nos enfermemos al tiempo, pues definitivamente, como dice la canción, no hay cama para tanta gente. Doctor Jairo, se habla también de una doble mutación del virus. ¿Esto quiere decir que una persona puede estar contagiada al mismo tiempo con dos cepas? ¿Es posible? Bueno, biológicamente, y si está en la circulación, eventualmente, digamos que sí podría ocurrir que por dos vías diferentes entraran dos variantes diferentes. Sin embargo, sería un evento bastante poco probable. El tema de la doble mutación, y seguramente te refieres precisamente a India, realmente es un problema de concepto. Realmente esto de la doble mutante no existe. La doble mutante se le dio ese nombre de manera coloquial, pero básicamente lo que se refiere es a un virus que tiene dos mutaciones que previamente se habían visto solamente en variantes separadas. Entonces, dos mutaciones en dos posiciones del genoma diferentes. Entonces, en este virus, en el NAE, que de hecho se llama oficialmente B1617, en este variante están las dos mutaciones. Por eso se le llamó inicialmente de manera coloquial, insisto, como doble mutante, pero realmente ese concepto en realidad no existe. Simplemente tiene, además de otras, tiene dos mutaciones que se habían visto previamente solamente por separado en otros virus. Estas dos mutaciones puede ser también que le den a esta variante una mayor capacidad para transmitirse. Hasta el momento solamente se ha visto en India y en otros 2 o 3 países, pero realmente solamente en India es donde está causando en este momento el mayor impacto. Seguramente muchas personas están diciendo, redundan los medios de comunicación, pero pues el llamado que se hace mínimo es a mantener lo que hasta ahora es comprobado que nos puede defender ante este virus tan agresivo, y es el tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento social. Por ahora no hay de otra, y como lo dice el doctor Carlos Álvarez, no hay cama para tanta gente. Reporte de última hora del Instituto Nacional de Salud, hoy, 23 de abril, 420 personas fallecidas en el país, 19.925 nuevos casos. La cosa está realmente peliaguda y depende de todos cuidarnos. Agradecemos al doctor Carlos Álvarez, epidemiólogo y coordinador nacional de estudio de COVID-19 ante la Organización Mundial de la Salud. Muchas gracias, doctor. No, con mucho gusto, y un placer estar acá compartiendo con usted y con el doctor Méndez. Y también al doctor Jairo Méndez Rico, asesor regional de enfermedades virales de la Organización Panamericana para la Salud, por acompañarnos aquí en De Qué se habla a las 7. Muchísimas gracias a ustedes, y de verdad un saludo a todos. Muchas y gracias. Por favor, sigámonos cuidando. Claro que sí, ya saben, sigámonos cuidando. Nosotros vamos a una pausa. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de Twitter con el numeral Hablemos de. Ahí los estamos leyendo. Ya regresamos. @RTVC. Ya volvemos.
Gracias por acompañarnos en De qué se habla a las 7. Recuerde escribirnos en Twitter, nos encuentran como @RTVC Noticias, los queremos leer. Mientras el mundo sigue la lucha contra la pandemia por el virus de COVID-19, crecen las enfermedades mentales, producto de la incertidumbre, del miedo a contagiarse, de perder un ser querido, de perder el empleo, del encierro, incluso también de perder la propia vida. En Colombia, pues ya hay una alerta roja declarada sobre este tema. El Hospital Psiquiátrico San Camilo de Bucaramanga, por ejemplo, el principal del departamento de Santander, ya llegó, ojo, al 100% de su ocupación. Para hablar de este tema y desde España nos acompaña el doctor Gonzalo Salazar de Pablo, investigador de la Universidad Complutense de Madrid, Instituto de Psiquiatría y Psicología y Neurociencia del King's College de Londres. Gracias, doctor Salazar, por acompañarnos en De qué se habla a las 7. Y la primera pregunta es, ¿cómo la pandemia está afectando nuestra salud mental? Hola, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que la pandemia está afectando a todo el mundo de manera desigual, pero muy intensa. Todos hemos visto cómo nuestra vida ha cambiado en muy poco tiempo, cómo determinadas actividades, ¿no? y determinadas relaciones que teníamos hace poco tiempo con nuestros seres queridos, pues hemos tenido que dejar de hacerlas, y eso implica una gran capacidad de adaptación que en muchos casos, pues la verdad es que tiene muchísimo mérito, ¿no? La población como ha sido capaz de adaptarse, pero a la vez son cambios muy importantes y que han llevado a que mucha gente pues lo pase muy mal y tenga muchos problemas emocionales. Doctor Salazar, no sé si podemos irnos al futuro un poco y predecir lo que le voy a preguntar, porque las pandemias pueden durar años y la posibilidad de recuperar la interacción con los demás y de sentirnos seguros, pues no parece llegar muy pronto. Definitivamente esta pandemia llegó para darnos un giro de 180 grados. ¿Cómo va a terminar la humanidad tras la pandemia? Bueno, efectivamente va a ser un camino muy largo. Vamos a ir recuperando las libertades y la capacidad de hacer determinadas cosas poco a poco, y no parece posible que desde luego este año, ¿no?, se vuelva a la normalidad. Incluso el que viene será algo progresivo y en muchos casos con las secuelas, ¿no?, tanto a nivel psicológico como incluso, bueno, físico también. La gente que ha pasado, las personas que han pasado el COVID, pues que tendrán su efecto también a medio y largo plazo. Bueno, pues nos acompaña también el doctor Mario Javier Aponte, psiquiatra de urgencias del Hospital Psiquiátrico San Camilo. Y doctor Aponte, exactamente qué es lo que está ocurriendo en el Hospital San Camilo. Muy buenas tardes, saludos a toda la audiencia, a todos los invitados. Bueno, eventualmente estamos pasando por una situación bastante compleja, una situación sin precedentes con el tema de la ocupación de camas. En el Hospital Psiquiátrico San Camilo estamos en este momento con una ocupación del 100% de las camas del servicio, de los diferentes servicios. El hospital cuenta con más de 300 camas y en este momento estamos full. Sigue llegando masivamente pacientes al servicio de urgencias, remitidos de los diferentes municipios, del mismo casco urbano de Bucaramanga, de las diferentes clínicas. Entonces ha llegado un punto pues de ocupación ya total de la institución como tal. Ese es lo que estamos pasando en este momento. Pero ¿cuáles son las enfermedades mentales por las que están consultando estas personas, por las que requieren atención ahí en Santander? Bueno, además de las patologías mentales que siempre han consultado en el servicio de urgencias, que es el punto de encuentro, el punto de llegada donde ingresan la mayoría de los pacientes que posteriormente terminan hospitalizados. Las patologías de base, las patologías iniciales que más frecuentes llegaban eran el trastorno afectivo bipolar, la esquizofrenia, los trastornos de ansiedad y los trastornos por consumo de sustancias psicoactivas. Actualmente, de un tiempo para acá, concomitante con el tema de la pandemia, se han exacerbado los trastornos, en este caso más específicamente los trastornos de ansiedad. Se han descompensado más de la cuenta y han consultado una gran cantidad de pacientes o de personas que no tenían antecedentes de trastornos mentales
y que la pandemia como tal ha sido el detonante para que vayan creando esta serie de síntomas al punto que llegaron a un trastorno completo y que obviamente pues consulten al servicio. Doctor Salazar, a partir de lo que nos dice el doctor Aponte, que pues por razones de la pandemia se empieza a generar o se empiezan a generar estas enfermedades mentales y que también pues es una época en donde es normal estar más sensible, nostálgico, incluso llegar a llorar con alguna frecuencia. ¿Cómo identifican las personas? ¿En qué momento es necesario consultar un profesional? ¿En qué momento, digamos que pasas de ser una situación un poco más sencilla a complicarse y a pasar a ser una enfermedad mental? Bueno, yo creo que dos cosas que son muy importantes para los profesionales de salud mental son la calidad de vida y la funcionalidad, ¿no? En ser capaz, aunque haya algunos momentos que uno se pueda sentir triste o nervioso, cuando digamos que cuando llega un punto en el que esa tristeza, esa ansiedad impide a uno funcionar con su familia, funcionar en el trabajo, ahí es cuando realmente resulta que bueno, los problemas emocionales derivados de la pandemia han llegado a un punto en el que esa persona pues necesita, ¿no? Pedir ayuda para poder volver a tener una mejor calidad de vida y poder volver a hacer las cosas que estaba siendo capaz de hacer antes. Doctor Aponte, digamos que no entiendo por qué le tenemos tanto miedo a aceptar que somos vulnerables, que necesitamos ayuda, incluso de reconocer que no tenemos que estar felices todo el tiempo. En Argentina la gente, digamos, no ve la visita a un psicólogo o a un psiquiatra como que usted está loco, sino que hace parte, digamos, casi que al año van 2 o 3 veces, es una consulta frecuente. ¿Deberíamos nosotros también aquí en nuestro país recurrir a un psicólogo o un psiquiatra como soporte emocional sin sentirnos juzgados? Claro que sí, es un excelente comentario. Precisamente es nuestra función, también de los entes encargados del tema de salud, tanto física como mental, hacer ese tipo de análisis que usted está comentando y hacer mucha promoción con el tema de salud mental. Usted lo ha mencionado, en otros países como Argentina, países desarrollados, Estados Unidos, Francia, España, la consulta psiquiátrica es absolutamente normal y la consulta psicológica igual. La mente es un organismo que se enferma con mucha frecuencia. De hecho, cuando la mente está mal, pues el cuerpo está mal. Igualmente, cuando hay alteraciones físicas, como estamos viendo actualmente con el tema de la pandemia, el estado afectivo, el estado mental también se ve alterado. Es muy vulnerable, es muy susceptible a enfermarse. Y es muy importante hacer prevención, les repito, con el tema de salud, con los entes encargados de esta situación. Nosotros ya lo estamos haciendo por intermedio de los medios de comunicación, de ustedes mismos, promover y dejar ese tipo de pensamiento tan retrógrado, tan anticuado, que asistir al psiquiatra o asistir a la psicología es directamente proporcional, como dicen pues coloquialmente, a estar loco, nada que ver con eso. El grupo de los pacientes que la gente normalmente llama loco corresponde solamente al 1% de los pacientes que nosotros vemos y que tratamos. El resto son trastornos mentales de cualquier tipo, trastornos depresivos, trastornos ansiosos, una cantidad de trastornos que engloba toda clínica psiquiátrica. Es muy importante hacer énfasis en este tema porque de todas maneras, y muy a pesar de que la gente ya se está concientizando un poco, que están consultando con mucha más frecuencia, todavía nos falta mucho camino por recorrer para concientizar a la gente y evitar situaciones trágicas como se han visto en las últimas semanas, incluso acá en Bucaramanga. Ojo, es aceptable porque somos humanos, podemos estar tristes, tener momentos difíciles, pero si ya esto persiste y ya empieza a afectar nuestro día a día, nuestras rutinas, tenemos que consultar sin ningún problema, sin necesidad de sentirnos, como dicen popularmente aquí en nuestro país, de sentirnos locos, necesitamos asistencia. Muchas gracias al doctor Mario Javier Aponte, psiquiatra de urgencias del Hospital Psiquiátrico San Camilo, y también al doctor Gonzalo Salazar desde España. Muchas gracias por estar acá con nosotros, investigador de la Universidad Complutense de Madrid. No hay que tener miedo a pedir ayuda. Esta canción que estamos escuchando, que vamos a escuchar, de la Ley de Solidaridad en el país
reforma fiscal o, como algunos la catalogan, de reforma tributaria. Desde varios sectores ha sido criticada y será el Congreso de la República quien avale o no esta propuesta del Gobierno Nacional. Hoy hablaremos de las implicaciones que traería para el futuro de los jóvenes del país y también los programas que impulsaría en el caso de ser aprobada. Para hablar sobre este tema hemos invitado hoy a Juan Sebastián Arango, consejero presidencial para la juventud. Doctor Arango, muchas gracias por acompañarnos en De qué se habla a las 7. ¿A cuántos jóvenes y cómo en Colombia va a beneficiar esta reforma o esta ley? Buenas noches, Daniela, José Fernando, un saludo muy especial. Los saludo desde el departamento de Boyacá, en Tunja, y quiero contarles que lo que hemos propuesto en esta iniciativa del Gobierno Nacional es la reforma social más ambiciosa que se ha propuesto en Colombia en la última década. ¿Qué proponemos? Educación gratuita para los jóvenes de los estratos 1, 2 y 3. Adicionalmente, que el programa Generación E, que es el programa de becas del gobierno, que hoy en día tiene becados más de 160.000 jóvenes y que llegaremos a 334.000 una vez finalice el gobierno, no sea una política de gobierno, sino una política de Estado. Pero adicionalmente, algo muy importante para los jóvenes es el tema de empleabilidad, que los jóvenes puedan ser contratados por las empresas y que el gobierno pague como subsidio la seguridad social de estos jóvenes por 5 años. Y dos temas fundamentales: ingreso solidario y adicionalmente el programa de apoyo al empleo formal. Todos esos programas ponen a los jóvenes en el centro de la agenda social y por eso creemos que es necesario que se dé el debate y que se apruebe esta propuesta para que los jóvenes tengan más acceso a empleo, a educación y a empleabilidad. Sí, algunos sectores han manifestado su inconformidad con algunos puntos de la ley o con esta en su totalidad. ¿Cuál ha sido, digamos, por ejemplo, la reacción frente a el programa de apoyo a los jóvenes? Bueno, yo creo que es muy importante tener en cuenta el impacto que tendría sobre los jóvenes de no aprobarse esta reforma. El presidente ha invitado a que hagamos un diálogo abierto, un debate constructivo alrededor de las fuentes de financiación. Pero tenemos que tener claro que si esta reforma no se aprueba, los programas sociales entran en grave riesgo. Ingreso Solidario ha beneficiado a más de 2.4 millones de jóvenes. El programa de apoyo al empleo formal ha permitido que mantengamos 3.6 millones de empleos. De esos, 1 millón de empleos son de los jóvenes. Los jóvenes de Colombia necesitan, pero sobre todo se merecen, por el gran esfuerzo que han tenido que hacer durante esta pandemia, que les demos este paquete social para que ellos puedan trabajar y emplearse y sobre todo entrar a educación gratuita. Sería muy lamentable poner en riesgo estos programas sociales que no solo nos han evitado que una gran población vulnerable se vea más afectada, sino que a futuro es necesario porque no hemos podido superar esta crisis. Consejero, mire, hay quienes aseguran que son los colombianos que conforman la clase media y que igual han sido golpeados también pues económicamente por los efectos de la pandemia, pues quienes van a sostener estos programas solidarios. ¿Usted qué opina sobre esta perspectiva? Como lo dije, yo creo que el gobierno ha manifestado la necesidad de dar un debate alrededor de las fuentes de financiación, un debate constructivo. Pero pensemos en los ejemplos que hemos planteado en la reforma. Por ejemplo, el impuesto al patrimonio lo paga el 0.01% de la población colombiana. Lo de renta, que puede estar abierto, como lo han dicho los congresistas, a discusión, tiene el efecto únicamente por menos del 5% de la población colombiana. Las pensiones, se pretende gravar únicamente el 4% de todos los pensionados de Colombia, que equivalen a menos de 70.000 pensionados. Ahí creo que hay un mensaje importante: no se va a tocar la canasta básica familiar, como algunos lo han manifestado de manera tendenciosa. Entonces, está bien el debate, hay que abrir el debate, hay que permitir que se dé, pero claro que tenemos que hacer un esfuerzo. Es notorio que lo tenemos que hacer como lo están haciendo adicionalmente otros países, no solo en la región, sino en otros continentes. Pero lo importante acá en la conversación y en la discusión es no perder bajo ninguna circunstancia el norte social que tiene esta reforma de permitir a los jóvenes más empleabilidad, más educación y apoyo a sus emprendimientos.
Bueno, pues esto por supuesto continuará siendo tema de discusión en nuestro país, puesto que nos afecta y además nos interesa a todos conocer qué es lo que va a quedar y se va a aprobar en el Congreso. Muchas gracias, consejero presidencial para la Juventud, Juan Sebastián Arango, por acompañarnos en De qué se habla a las 7. Muchas gracias a ustedes, feliz noche y por favor cuídense y cuiden a los suyos. Claro que sí. Y antes de irnos a una pausa, veamos los resultados de nuestro sondeo en nuestro perfil en Twitter, @RTVC Noticias. La pregunta fue, ¿cuál es el emoji que los define como lectores? Vamos a ver en nuestra pantalla. Y así contestaron. La carita feliz, 26,1%. Muy igualitos, ¿no? El casito, o sea, es que van ahí como empatados. ¿Y qué tal que uno ponga los 4 al tiempo? 23,9%, esa cara que no sabría cómo definirla, es como medio suspicaz. El 21,7%, ese sí ya se atacó de la risa. Y el 28,3%, como muy intelectual, seguramente es el tipo muy pensativo, el tipo de lectura. Sigan participando en Facebook, Twitter e Instagram con el numeral Hablemos de, y al volver vamos a hablar del Día del Idioma. Hacemos una pequeña pausa, ya volvemos aquí en De qué se habla a las 7. Gracias por continuar con nosotros en De qué se habla a las 7, hechos, datos, cifras y personajes que nos dan de qué hablar. Daniela, para que vea, usted no es la única que trae videos de animales. No, hoy soy yo sé que no, a usted en el fondo le gustan mucho, lo que pasa es que no lo reconoce. No, pero en el fondo, aquí me realmente, está trayendo uno. No, lo tengo a flor de piel y póngale cuidado. Hoy le traigo estos dos videos espectaculares como para morirse de ternura y de risa. Mire, el primer video fue compartido por la red social TikTok y ya cuenta, ojo, con más de 11.000 reproducciones. En él se puede ver a un niño que se acerca a jugar con un jaguar, con un leopardo a través de un vidrio que los separa. Esto sin duda pues fue una visita memorable casi que al gimnasta. Mire eso. Ay, divino. Vea cómo le responde el leopardo. Y siguiendo con gatos, pero de menor tamaño, pues este video publicado en Twitter se hizo viral, pues un joven intenta despertar a su gato que está dormido junto a él, mire. Nada, está dopado prácticamente, sin embargo, pese pues a las caricias que las veo un poco bien efusivas y a los llamados, el animal no responde. Su dueño cree que falleció, mire. Luego de un rato el animal responde. Véalo. No, ¿qué? Falleció, ahí tiene esas orejas para se está haciendo es más bien el dormido, el Pero muertico. qué envidia tener un sueño tan pesado como el de este gato, ¿no? Hoy se celebra el Día del Idioma Español, esto en homenaje al escritor Miguel de Cervantes Saavedra, quien falleció en esta fecha y es recordado por su obra Don Quijote de la Mancha, la que es considerada la obra cumbre de la lengua española. En la actualidad hay cerca de 489 millones de personas que tienen el español como lengua nativa, siendo la segunda lengua más hablada en el mundo. Y precisamente para hablar más sobre la importancia de este día y cómo el lenguaje se ha ido transformando de generación en generación, hemos invitado a Carmen Millán. Ella es directora del Instituto Caro y Cuervo, y al profesor Carlos Andrés Arango, coordinador del Observatorio de Comportamientos Culturales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Muchas gracias por acompañarnos hoy en De qué se habla a las 7. Doctora Carmen, comienzo con usted. ¿Por qué es importante celebrar el Día del Idioma? Bueno, Colombia tiene una historia muy linda con la celebración del 23 de abril. En Colombia se celebra desde 1938. Y yo pues crecí en un colegio donde eso era sagrado. El Día del Idioma era la izada de bandera y los concursos literarios y demás. Y efectivamente el decreto dice que se deberá leer un fragmento del Quijote y que, bueno, que todas las actividades, pero en torno a Cervantes. Y resulta que en España no se celebra hoy el Día del Idioma, se celebra el día en junio. Y sobre la fecha de la muerte de Cervantes hay la duda de si es el 22 o es el 23. Hay quienes han optado por el 23
porque se cree que Cervantes y Shakespeare murieron el mismo día y eso sería poderosísimo para la lengua española y para la lengua inglesa. Pero yo sí creo que las fechas, las efemérides, son oportunidades pedagógicas, son oportunidades muy hermosas. De hecho, el 23, muchos años después del decreto colombiano, la UNESCO lo declaró Día del Idioma Español, pero también había declarado antes, el 23 es el Día del Libro, porque hoy es el Día del Libro y la Rosa en Cataluña, el Día del Sant Jordi en Cataluña, y la industria editorial española tiene un centro muy importante en Cataluña. Entonces, UNESCO también declaró el 23 como Día del Libro, las bibliotecas, los derechos de autor, los archivistas, las bibliotecarias, y entonces es un día muy cargado de sentidos en torno de la lengua. Yo digo que es un día para la lengua hablada y escrita. Así es un día muy importante también para resaltar las bases de nuestro lenguaje que quizás se ha transformado un poco con la llegada de la tecnología y justamente, profesor Carlos, ustedes realizaron un estudio en el que analizaron cómo se expresan y cómo hablan los jóvenes colombianos, es decir, cómo usan su lenguaje. Cuéntenos qué se destaca de este estudio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Quiero contarles que desde la Jorge Tadeo Lozano venimos investigando a este grupo poblacional. Es una nueva generación que se llaman los Centennials. Son estos jóvenes que vienen después de los Millennials y que los hemos estado estudiando no solamente en Bogotá, sino en distintas ciudades de Colombia. El último estudio que hicimos lo hicimos a 185 jóvenes de distintas ciudades, Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla. Y lo que quisimos abordar es cómo se están expresando y por supuesto encontramos a una generación, a un grupo poblacional que hace uso de todo el tema de la tecnología y los emojis, todos los stickers, todo lo que son los memes, pues es el nuevo lenguaje de ellos, lo vienen usando, de esa manera se comunican y no tienen ningún problema de hacer uso de este tipo de mensajes reducidos que evita en muchos momentos las escrituras largas o las respuestas que tengan que estar correctamente bien escritas. Así que ese es el fenómeno que pudimos hallar. Yo recuerdo mucho a mi profesora de español y realmente pues es que procuran porque uno escriba bien el español y lo hable bien y ahora uno no sabe cómo hacer con estos centenias, Carmen, después de oír, digamos, parte de estos resultados. Se podría decir que la lengua se puede transformar, pero ahora usando menos letras, algunos emoticones, o esto definitivamente no tiene ingreso en el español. Todo tiene ingreso en la corriente de la lengua. Lo que pasa es que la comunicación por estos medios es una comunicación, como decía el colega de la Universidad Tadeo Lozano, que necesitan la velocidad, la rapidez y todo esto, y es una forma de economía en el lenguaje también. Pero los centennials, los millennials, los que hemos pasado antes, los hippies, los Coca-Colas, todos, hemos sabido que hay unos registros de la lengua en que eso es permisible y es aceptable y es agradable y es amistoso y es de identificación de grupo etario, etcétera. Pero no vamos a hacer así para presentar un trabajo académico, no vamos a hacer así para una carta postulándonos a un trabajo, porque somos inteligentes y sabemos que nuestra lengua se maneja en ámbitos y tenemos un lenguaje para cada ámbito en el que estamos. No le hablamos igual a nuestro papá, no le hablamos igual a nuestra mamá, no le hablamos igual a nuestros hermanos, no nos hablamos igual entre compañeros, ya en la oficina, etcétera. Entonces, hay una pragmática del lenguaje que impone unos códigos que se usan inteligentemente, con inteligencia emocional, en cada uno de los ámbitos que hay.
Profesor Carlos, pues justamente con respecto a lo que está diciendo Carmen, ¿usted sí cree posible que haya esa diferenciación por parte de los jóvenes de ahora en un futuro o en otros aspectos? Se lo pregunto porque yo he visto jóvenes que escriben en ámbitos laborales y todo con stickers, con emojis, entonces eso es todo un tema generacional. Esa generación cuando sea adulta, ¿será que va a seguir escribiendo así? ¿O si va a tener esa capacidad, como dice Carmen, de poder diferenciar en qué momento y cómo se comunica? Pues miren, yo les cuento algo que es bien interesante en el sentido de todo lo que nos ha arrojado toda esta investigación. Nosotros en la investigación no la hicimos por este tiempo, llevamos ya con este sería nuestro tercer año de investigación. En el segundo año de investigación hicimos una publicación que se llama 1218 Centennials, es un libro. Así que venimos estudiándolos. Y yo les tengo una noticia, ellos no tienen diferenciación a la hora de hablar. Es un fenómeno de la generación. Usted encuentra varias características, desde tutearle a todo el mundo, sin importar jerarquías o cantidad de tiempo de haberse conocido. Esa es una cualidad que tienen, por ejemplo, a la hora de conversar y también de escribir. Pero tampoco tienen un tema de jerarquías a la hora de, por ejemplo, redactar o escribir una carta, un correo electrónico o un mensaje. El tema de paridad e igualdad es una característica que tiene esta generación, sin importar si le estás escribiendo a un profesor, a un jefe, a sus papás, no se notan esas diferencias. Definitivamente es una generación que ha traído entre comillas, igualdad, y estamos viendo una comunicación, digámoslo, muy neutra o muy similar entre cualquier tipo de personas. Así que pues esto los lleva a algunas situaciones incómodas donde por supuesto no van a quedar muy bien cuando de alguna manera se comunican con mucha confianza o familiaridad con personas que aún no los conocen, y en este tema de roles pues sí que van a haber problemas porque es una generación que es mucho más abierta a una conversación natural y sin tapujos. Así que efectivamente esta generación tiene una característica de no diferenciar con quién están hablando. Y ese es un fenómeno que vale la pena analizar. ¿Se imagina José Fernando, el próximo presidente de una empresa o incluso el próximo presidente de Colombia hablando con emojis, haciendo su discurso con stickers? Ojalá, no sé qué pensaría Quijote de la Mancha allá donde esté y además su escritor Cervantes, qué podría pensar de este suceso. Pero fíjese que en todo caso esto se vuelve casi que un lenguaje universal en las juventudes, porque se entienden y se van comprendiendo, no importa de dónde sea, se entienden con este tipo de mensajes. Y parte de lo que nos ha ocurrido es que la globalización nos ha obligado, dicen, y me imagino que es por la potencia que es, que entonces el inglés tenemos que hablarlo todos y si no hablamos el inglés no estamos rompiendo las fronteras, etcétera. ¿Cómo lidiar con esto? Porque hay otros que dicen casi que de manera nacionalista que yo defiendo mi idioma. Juanes en algún momento lo defendió, dijo yo canto en español y punto, y le tocó luego cantar en inglés porque habían otros mercados. ¿Cómo sentarnos? ¿Nos sentamos a respetar el español o creamos más bien un idioma universal en donde no existan fronteras? ¿Qué hacemos? Pues el Instituto Caro y Cuervo no trabaja de una manera normativa, sino de una manera de apreciación de lo que ocurre en la sociedad, con el español como se habla en cada país, con sus particularidades y demás. Por esa razón el instituto saca un diccionario de colombianismos que tiene 10.000 por lo menos entradas de cosas que se dicen en Colombia en diferentes regiones de manera diferente y demás. Yo creo que, claro, todos estamos en la tecnología y debemos estarlo porque quedamos incomunicados, pero sí creo que las personas tienen un momento en que diferencian entre los ámbitos en los que se encuentran para las comunicaciones. Estoy de acuerdo con el colega en que ahora se ha extendido el tuteo, y el tuteo es algo que tenemos como problemático en la sabana de Bogotá y en
en algunas zonas dialectales de Colombia, donde está así, que uno se acostumbra al ustedeo, como dicen los españoles, pero en Colombia también hay voceo y hay otras formas intercambiar y de usar una determinada persona verbal con cada cosa. Pero nosotros creemos que sí hay una inteligencia que tiene que ver con el ámbito en el que la persona se va a desarrollar. Obviamente que un chico de colegio y eso de pronto no tiene una claridad con relación a esos ámbitos, pero es muy probable que lo preparen para una entrevista para ingreso a la universidad y le digan cómo hay que hacerlo. Y entonces, pues ese es un registro en el que yo insisto, y también pues algunos especialistas, hay un libro hermoso que se llama La cocina de la escritura, en que el registro escrito es distinto cuando se va a presentar un trabajo académico, cuando se va a establecer una relación laboral. Y ahora que hay tanto cuidado con el lenguaje de género y con la posibilidad de articular lenguajes acosadores y confianzudos, hay que tener cuidado. Ya no se habla de etiqueta porque esa palabra quedó contaminada con un contenido clasista, pero hay etiqueta para el correo electrónico. Un ejecutivo sabe que un correo electrónico que tenga más de un pantallazo no se lee. Claro. Y entonces uno tiene que aprender esas cosas y enseñar esas cosas, ¿no es cierto? Sí, es fundamental, y por eso hoy, en esta reflexión que hacemos en torno al Día del Idioma, pues vamos a recordar también, gracias a las joyas del archivo de Señal Memoria, a Arturo Abella, periodista, escritor e historiador, con su aporte a esta reflexión sobre el Día del Idioma. El Día del Idioma debe ser todos los días, porque todos los días estamos cometiendo graves errores, como el famoso error del cese del fuego, del cese al fuego, que no se debe decir así. Y sin embargo, periódicos, ministros, funcionarios de arriba y de abajo, el día en que cese el del fuego. No, es cesar el fuego. Y eso no lo ha querido aceptar. Ese criterio que tiene la Academia Colombiana de la Lengua no lo quiere aceptar sino un solo periódico y no los de mayor circulación. Los de mayor circulación siguen diciendo, escribiendo el gazapo. Los puristas de nuestro idioma, maravilloso ver también cómo lo defienden para poder, además porque tenemos que hablarlo bien y también tenemos que poderlo escribir cada vez mejor. No somos expertos, nosotros que somos periodistas deberíamos saber hacerlo mejor, pero a veces también cometemos errores y hay que estar, como dicen, en la jugada. A propósito del Día del Idioma, desde esta mañana nuestros colegas de Radio Nacional pues le preguntaron a los colombianos cuál es la palabra del español que más les gusta. Aquí están algunas de sus opiniones enviadas en nuestras redes sociales. A mí me gusta, por ejemplo, la palabra macadamia. ¿A usted? A mí me gusta alelí. Alelí, bonita. Y doña Euliana nos dice, tejer porque cada día aprendo algo nuevo, y eso es tejer, entrelazar aprendizajes. Bueno, aquí tenemos también al siguiente que participó, sí_Legman. En idioma español, mi palabra favorita es arcoíris. También lo es en inglés, rainbow. Me encantan la sonoridad de la palabra y la belleza que representa este fenómeno visual y atmosférico. Otros mensajes que recibimos a través de nuestras redes sociales, @Rosana Cavas nos dice oropel. Es sonora y huele a flores. Bonita esa palabra, ¿sabes? Oropel. Oropel. Sí. Aquí, ¿quién más nos comparte su trino? Nos dice Dieguito4216, mi palabra favorita es ganas. Hay que ponérselas a todo y reforzarla con voluntad. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Carmen Millán, directora del Instituto Caro y Cuervo, gracias.
A ustedes muchas gracias. Y al profesor Carlos Andrés Arango, coordinador del Observatorio de ¿No nos van a Comportamientos preguntar Culturales. la palabra favorita? Claro, bueno, Ay, claro. sí, Carmen, ¿Cuál es la su palabra favorita? favorita? Gracias. Pensé que era gracias. Mi palabra favorita es patético o patética. Patético. Fuerte ¿Por qué? esa ¿Por qué? palabra. ¿Por Es qué? una palabra que suena, que es casi una onomatopeya, ¿no? Como que ella ya tiene el sonido de lo que quiere decir, ¿no? Sí. Entonces Sí, sí, esa sí. me gusta. Y hay un colombianismo que me encanta, ¿Cuál? arruncharse. Buenísimo. Arruncharse. A mí me gusta cucharita, que es lo mismo. Doctor, ¿y la suya? Carlos Andrés. Mi palabra favorita, tal vez orar. Por todo Orar. lo que implica para arrancar el día. Orar, bueno, pues Bueno. muchas gracias de verdad por acompañarnos, a honrar nuestro idioma, nuestra manera de expresarnos, de comunicarnos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Y así terminamos. ¿De qué se habla a las 7? Nos volvemos a reencontrar el próximo lunes, ¿cierto? Sí, y también los dejamos conectados con la emisión central. Tantas palabras bonitas que tiene nuestro idioma, ¿cierto? Feliz noche. Adiós, que tengan Chao. una feliz noche.